Estamos de regreso en Altavoz por Vital y Tribu Televisión. Vamos a conversar con el economista José Luis Tapia acerca de qué genera en la economía esta inestabilidad jurídica. Además, se ha frenado el crecimiento del PBI. En abril solo creció 1.4. ¿Qué tal? ¿Cómo está, señor José Luis Tapia? Muchas gracias por la conversación. Muchas gracias, Aarón, por la invitación. Sí. ¿Qué genera esto, este caos que se ha producido en la Fiscalía ante los mercados? La institucionalidad es básica para hacer las predicciones económicas y más aún para los agentes económicos. Cuando tú tienes una fiscalía donde existe una rebelión entre las cabezas, entonces el agente económico, cuando mira esta situación, señala de que ahí no hay predictibilidad, es decir, puede suceder cualquier cosa en materia de cambio de reglas de juego. Y eso es lo que asusta a los inversionistas. De manera de que cuando tenemos esta rebelión de cabezas, porque no estamos hablando de insubordinación de empleados, sino a quienes representan las instituciones básicas de una democracia, es lo mismo como cuando la izquierda señala que hay que cambiar la Constitución, genera incertidumbre. En esa misma forma, cuando ves que las cabezas que representan la Fiscalía, el Poder Judicial, la Junta Nacional de Justicia, no se ponen de acuerdo en lo fundamental, le está enviando una señal a los agentes económicos que no hay una estabilidad de reglas, por tanto le puede afectar sus decisiones de inversión. Que no inviertan en el Perú. Y eso tiene un impacto fundamental en la creación de empleo e ingresos, que es lo que a la gente le interesa fundamentalmente. De manera de que no podemos aceptar como ciudadanos tener que observar cómo estas cabezas, estos representantes y legos en el asunto jurídico, en las leyes, en la institucionalidad, no ponerse de acuerdo y no dar salidas, sobre todo salidas dentro del marco del sentido común, que es lo más importante para los que toman decisiones, ¿no? De acuerdo. ¿Y usted cómo ha visto la situación de Del Espinosa? Si ha calificado de rebeldía, ¿se refiere a ella que no quiere acatar el fallo de la Junta Nacional de Justicia? Hay dos enfoques, un enfoque político y un enfoque legal, si quiere llamarlo. En el enfoque político hay un respaldo de parte de la señora Espinosa, es decir, ella no se mueve por su propio accionar y voluntad, sino que alguien la está respaldando desde el punto de vista político. Habrá que averiguar quiénes son aquellos que están detrás de ella, empujándola a cometer este tipo de ilegalidades, ¿no? Porque se encuentra en ilegalidad en ese momento. Por supuesto, hay una serie de artículos dentro de la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia que le da la potestad de designar, remover, reponer a personas como la señora Patricia Benavides. Y en el otro enfoque, en el punto de vista legal, tenemos ahí una colisión, ¿no? Hay una colisión, digo, en el sentido como que lo que interesa aquí es la interpretación. Pero las normas son claras, en el sentido de que reponer es restituir a una persona que se le ha quitado derechos fundamentales y tienen que retrotraer. Retrotraer significa no vale nada lo que se hizo después de la destitución de la señora Benavides, sino que hay que poner las cosas en su lugar y eso se llama orden. Orden, justicia y libertad, que son los valores fundamentales de una sociedad libre, para que todo tenga un marco lógico y también las reglas puedan ser predecibles, que es lo importante, ¿no? Si no le gustó a Del Espinosa el fallo de la Junta Nacional de Justicia que repone a la fiscal, como fiscal de la Nación a Patricia Benavides, pudo o apelar a la JNJ o acudir al Poder Judicial, finalmente al TC o a esta Corte Interamericana de Derechos Humanos que tanto aman, no negarse a acatar un fallo. ¿Qué mensaje le das al ciudadano que si es sentenciado algo simplemente te haces el loco y si no te gusta el fallo gritas, chillas, dices que es un golpe contra la democracia? Sí, es un mensaje equivocado, ¿no? E irresponsable de las cabezas, digamos, de las personas que tienen a cargo el Ministerio Público, porque es un mensaje que va contra y atenta a la democracia en el sentido de no tener pues instituciones, ¿no? Para decirle a las personas que es una institución y no se vaya a pensar que institución es organización, es que la institución son las normas que se cumplen a través del tiempo y no se mueven a través del tiempo, y eso garantiza de que una constitución, una ley, una norma va a ser acatada, va a ser obedecida, porque las autoridades tienen
la mayor responsabilidad de acatar las reglas para que dé el ejemplo al resto de la ciudadanía que lo que un ciudadano paga sus impuestos o no se pasa una luz roja tenga asidero, tenga sentido, porque ve que la cabeza también respeta la ley al igual que él. Pero teniendo lo que vemos acá, una fiscal que se ha puesto en rebelión contra el orden jurídico, porque la está destrozando, esa es la verdad, está diciéndole al ciudadano, bueno, no me interesa, en tanto tengo mis razones, lo que me pueda decir la instancia orgánica dentro del marco de la democracia, lo que sentencie. Yo interpretaré, yo demandaré, yo estipularé cuáles son las reglas de juego, que ese es su sentir de ella, versus lo que le dice el orden jurídico, las reglas de juego, y eso mismo puede afectar a las personas que están ahorita no pasándose la luz roja. Así es, así de claro, ¿no? Pero ese es todo el sentido común, ¿no? Si la JNJ pudo destituir a Patricia Benavides como fiscal de la Nación, quien ella fue elegida en ese cargo por la Junta de Fiscales Supremos, también puede restituirla, ¿no? Pero salen con interpretaciones auténticas, tanto que ese sector progresista rechaza a Alberto Fujimori, hacen lo mismo al final, ¿no? Sí, la palabra progresista que tú has empleado no está en el sentido de que es un progreso lo que ellos hacen, ¿no? Es más bien significa que están avanzando hacia la ruina. Progresar es avanzar, pero en el sentido de destrozar instituciones, y eso ocurre normalmente en regímenes autoritarios, dictatoriales, ¿no? Que ahí no existe reglas de juego para el gobernante, sino que el gobernante destroza las instituciones porque se acomoda mejor a sus intereses y no hay país posible con una regla de juego que a menudo va cambiando en el camino según cómo el monarca, ¿no? Como era antes en el siglo XVI, era la ley, y según la ley él lo ejecutaba, y si no le parecía la ley que él mismo dictaba, podía cambiar, y eso no es Estado de Derecho, pues Estado de Derecho es otra cosa, ¿no? Antes de que usted ingrese a cabina, conversamos con el ex fiscal Rodrigo Rurush, y lo que padeció él fue algo inaudito, inaceptable en un Estado democrático. El ciudadano, o el super ciudadano, Gustavo Gorriti, llamó a Pablo Sánchez, que entonces era fiscal de la Nación, para que amenace a Rodrigo Rurush con que ponga fin a una diligencia de exhibición de documentos. ¿Tanto poder puede tener ese señor Gorriti en este país? Como digo, el señor Gorriti, como también todos los seguidores, aduladores, personas que están en su entorno, no está actuando solo también. O sea, aquí se mueven muchos intereses. Y me imagino, ¿no? Porque no tengo ninguna prueba de nada, que dentro de esos intereses deben haber intereses externos, intereses foráneos, que tienen interés en que este país, nuestro país, tenga algún grado de progreso, de que tenga institucionalidad y que tenga algún tipo de, digamos, de futuro, un futuro viable y ordenado, que es lo que la gente quiere, porque esos intereses de repente están mirando algunos aspectos de nuestra economía, sobre todo, y están tratando de aprovechar justamente este desorden, este caos que se quiere formar para tal vez dentro de sus proyectos políticos estén pensando que el Perú podría ser un país caótico y que pueda entrar a un modelo de intervención al estilo Guatemala, el CICIG famoso, sí, que pusieron una comisión interventora dentro del Poder Judicial para que ya no gobierne ni el Poder Judicial ni la Fiscalía, sino este comisionado de las Naciones Unidas, quien va a decidir quién va a ser el que va o no va a la cárcel, quiénes van a ser los opositores políticos que van a ser inhabilitados legalmente, y se presta a una situación totalmente anómala que inclusive en Guatemala no duró esa comisión ni 5 años. O sea que estas comisiones interventoras que vienen desde las Naciones Unidas o estas agencias que designan para que gobierne un país a través de leyes desde afuera, haya tenido algún efecto positivo. Así que Guatemala expulsó a su superfiscal. O sea, rechazó su soberanía a Guatemala. Exactamente, su superfiscal que había designado las Naciones Unidas, porque lejos de ayudar a la institucionalidad se había convertido, como en las historias nos señala, que cuando hay monarcas con el poder absoluto cometen incluso excesos a la vista del público, ¿no? Sí, así es. Hay un caso relacionado con la Fiscalía que no podemos dejar
pasar desapercibido. Y es el acuerdo de Odebrecht, donde prácticamente es un acuerdo lesivo, un acuerdo vendepatria, donde el Estado, mejor dicho, la empresa corrupta solamente se compromete a pagar 610 millones de soles como reparación civil, a pesar de todos los millones que ha ganado en base a corrupción. Sobre ello vamos a hablar después de la pausa. Vamos a un corte y regresamos.